Bienvenidos de nueva cuenta a este Smart Health Leaders Summit en México, en su tercera emisión. Y bueno, espero que hayan tenido una pausa que les haya dejado buen sabor de boca, porque vamos todavía por un programa en esta sesión, en esta jornada. Y como ya les había yo anunciado, continuamos con la conferencia magistral Big Salud, Inteligencia Artificial y Big Data para optimización de los sistemas de salud. Para ello nos acompaña Patricio Anguita, quien es director de empresas y consultor de transformación empresarial en Chile. Bienvenido, este es su espacio. Muchas gracias, Marimar. Un gusto estar acá, un orgullo compartir con tantas mentes brillantes, ¿no? De verdad han estado muy buenas todas las presentaciones. Los felicito, excelente el evento. También agradecerle a Franco y a Sandra por la invitación, ¿no? Hoy día vamos a hablar de un tema que ha estado, digamos, en boga bastante tiempo, ¿no? Que es lo de la inteligencia artificial y el famoso Big Data, ¿no? Este es un concepto que estoy seguro que todos han escuchado y que algunos incluso están con ganas de llevar a cabo. Y lo que pueden ver en esta primera slide con el título es nuestra realidad, ¿no? Estamos llenos de papeles. Se ha informatizado bastante. Hemos visto que en varios países la adherencia y la adopción de los sistemas digitales ha ido creciendo. Pero cuando uno trabaja en un hospital, uno ve bastante de esta celulosa dando vuelta en todos los rincones. Entonces no deja de ser un desafío, especialmente en los países en vías en desarrollo como somos nosotros. Antes que nada, quiero comentarles muy brevemente el contexto sobre el cual estoy hablando. Yo soy ingeniero, magíster en Ingeniería de Negocios aquí de Chile, y me he desempeñado un poco más de 16 años en hospitales acá en Chile. También estuve 3 años en consultoría, fue muy enriquecedor, estuve haciendo proyectos en Latinoamérica, particularmente traje aquí los dos ejemplos de México, donde hice algunas cosas, en Médica Sur y en Christus Muguerza. Y también soy profesor de transformación digital, procesos, arquitectura empresarial y control de gestión. Entonces, un poco para que entiendan cuál es el foco que le doy a esta charla, desde la práctica, ¿ya? Estuve liderando equipos de tecnología, de procesos y generando proyectos en hospitales, así que he estado ahí donde las papas queman, como se dice en Chile, y yo espero que esta experiencia que les pueda dar les sea de utilidad. Quisiera partir con una imagen de un campo en el cual podemos ver que está todo muy ordenado, ¿no? Es un día soleado y dan ganas de estar ahí, quizá disfrutando del paisaje. Si es que nosotros trasladamos ese paradigma mental hacia nuestro trabajo en lo que es la atención sanitaria, ¿qué podríamos esperar, no? Por ejemplo, yo esperaría que ya tuviese una visión de mis pacientes y también de los clientes, ¿por qué no? Es decir, aquellos que están asociados al paciente, los que financian, los familiares, los que quizás todavía no se enferman. Una visión 360 implica que lo conozco, ¿ah? Que conozco a la persona, que conozco su historia, que sé cuántas veces ha atendido en este hospital o en mi red asistencial, si es que ha tenido necesidades financieras. Eh, Puedo incluso atreverme a decir que lo conozco tanto que sé qué es lo que necesita, ¿ah? Y por toda su historia de salud podría ofrecerle algo, ¿ah? Podría ofrecerle un programa, por ejemplo, de medicina preventiva. Eh, lo voy a estar escuchando en redes sociales para ver si es que tiene alguna opinión positiva o, por qué no, negativa, algo que me ayuda a mejorar. Cuando el paciente me llama, me escribe, me visita, tengo alguna manera de resumirlo y de recordarlo, para no estar preguntándole constantemente las mismas cosas. Es decir, en esta mirada, digámoslo así, como de la esperanza de lo que quisiéramos en nuestras redes asistenciales, yo conozco a mi paciente y utilizo esa información en su beneficio. Abriéndonos un poco está el entorno, el mercado, la población. Y si es que yo pudiese soñar, me encantaría tener toda la información a disposición de modo de poder, ¿por qué no?, predecir la demanda.
Saber cuántas personas van a llegar mañana a mi servicio de urgencia, de qué tipo, cuántos van a ser traumatológicos, cuántos van a ser COVID, cuántos va a ser respiratorio, etcétera, ¿no? Con eso optimizar la operación y entregar un servicio de excelencia. ¿Por qué no también descubrir oportunidades, necesidades del mercado, ver las tendencias, cómo están los nacimientos, cómo está la edad promedio, cuál es la prevalencia de enfermedades en aquellas poblaciones que yo atiendo? Y sobre eso poder prepararme mejor. Por último, finalmente, mirándome el ombligo, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo? Tengo control de mis operaciones, tengo estos indicadores de desempeño que son claves a lo largo de toda mi cadena de atención sanitaria, de administración, de contabilidad, de financiamiento, de logística, y sé cómo está funcionando mi red. Puedo detectar cuál es el resultado de las intervenciones que he hecho. Hago una mejora, implemento un nuevo sistema, incorporo una nueva área. ¿Cuál es su resultado? ¿Están mejorando mis indicadores? La tendencia sube, la tendencia baja, y con eso estoy haciendo una gestión constante, ¿no? Es decir, el sueño está basado finalmente en datos, me entrega control. El control para poder darle un mejor servicio a mi paciente, el control para poder mirar mi entorno y saber qué es lo que va a ocurrir, y finalmente los datos para poder tomar decisiones al interior de mi organización. Entonces, veo este sueño, lo proyecto y digo, esto está interesante, ¿no? Esto del Big Data, inteligencia artificial, me gustaría entenderlo mejor. Quizás incluso podré catalizar la transformación digital de mi hospital. Y todos quieren eso, todos queremos transformación. A veces no estamos seguros qué es, ¿no? Y creo que se ha hablado bastante de eso en este excelente evento. Pero finalmente nos atrae, porque queremos funcionar mejor y creemos, por lo menos tenemos alguna sensación, de que la tecnología nos va a ayudar en ese sentido. Pero a veces la realidad supera la ficción. Entonces aquí hay una imagen en la cual viene un paciente a cita con el doctor Anguita, ¿no? Y le dice a la asistente que tiene esa cita y que por favor lo registre. ¿Y que le responde el asistente, no? Que el doctor Anguita no tiene consulta hoy, o se equivocó de día el paciente, o no quedó registrada la cita, o quedó registrada a nombre de otro paciente, o el médico no pudo ir, no pudo avisar, o avisó y no se registró. Es decir, eh, tenemos este tipo de problemas, ¿no? En las clínicas, en los centros asistenciales. Y creo que esto es una llamada de atención para nosotros porque nos traen a tierra. Es un ancla, ¿eh? Un poco violento, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a estar pensando en inteligencia artificial y en Big Data si es que se me cayó el sistema, si es que el registro clínico electrónico tuvo un error? Si es que la página web no está funcionando, el sistema de agendamiento está generando un problema, y un largo etcétera. Entonces, para poder sentar, digámoslo así, la plataforma de la conversación que vamos a tener en esta charla, creo que es importante entender eso. Nosotros en estos eventos nos inspiramos, ¿no? Queremos escuchar casos, muchas veces de gente que ha hecho algo diferente, que ha logrado un resultado que nosotros podamos adoptar. Y creo que ese es el principal objetivo de este tipo de eventos, inspirarnos, darnos ánimos incluso cuando ocurren este tipo de cosas que están pasando todos los días en nuestras redes asistenciales y también en el resto de los actores del ecosistema, en las aseguradoras, en las farmacéuticas, en las farmacias de retail, etc. Todos tenemos estos problemas de día a día que a veces nos dificultan y nos empantanan el avance finalmente del objetivo final, que es sanar y evitar que el paciente enferme, ¿no? Entrando entonces en el contexto de la temática de la charla, están estos dos conceptos de Big Data e inteligencia artificial. Y quisiera entrar un poco en las definiciones, ¿no? Big Data es una palabra que, como muchas otras de esta informática en salud, van mutando y se van engrandeciendo, ¿no? Hoy día Big Data significa muchas cosas, pero yo les quiero dar la que me parece que es más fiel a su origen, ¿no? Big es grande, es decir, muchos datos, datos grandes, ¿eh?
Y los datos grandes de hace 10 años no son los mismos datos grandes de hoy día. Hoy día se le puede llamar Big Data cuando tenemos más de un petabyte de información, que son 1000 terabytes aproximadamente. Ustedes saben que en sus discos duros de sus computadores normalmente tienen gigabytes, ¿no? Y aquí estamos hablando de 1.000.000 de gigabytes, o sea, es bastante. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de información cuando tenemos petabytes? Uno no lo puede procesar. Entonces, por ejemplo, viene un médico que está haciendo un estudio, un análisis, una investigación, y quiere saber, por dar un ejemplo, cuántos hemogramas se hicieron el año pasado en nuestra red asistencial. Lo que suele ocurrir es que eso se le solicita a informática o a control de gestión o al departamento de estudio que tiene acceso a un sistema de inteligencia de negocio o por lo menos alguna base de datos y rápidamente puede extraer esta información y se la entrega al médico, ¿no? Y dice, estos fueron los meses en que se hicieron más hemogramas, esta es la distribución etaria de los pacientes, etc. Y hoy día esto resulta, ¿ah? Pero el problema con estos big data o petabytes de información es que no caben en una base de datos. Es demasiado grande y puede estar días calculándose el procesamiento que yo le he pedido. Entonces hay que empezar a ocupar tecnologías que son diferentes. Ahí les dejé dos por si las quieren investigar, que son Hadoop y Flink. Eh, y ahí puede leer mucho más al respecto, que en el fondo empiezan a dividir en trozos los datos para poder procesarlos, o bien tienen una base de datos distribuida gigantesca, de petabytes incluso, que está en varios servidores, en varios discos duros, en varios lugares, incluso en regiones. La misma nube ya tiene el soporte para este tipo de sistemas de archivos gigantescos, ¿no? Entonces Big Data, la real, digamos, la original, habla de eso y no se ve en hospitales normalmente. Se ve cuando uno está trabajando en algunos temas de nicho, como lo es la genómica, que tiene muchísimos datos. El ADN del ser humano hace la secuenciación y genera mucha información. Y también la salud poblacional, por ejemplo, a nivel de un país o de una región, o por qué no, a nivel planetario. Y uno quisiera sumar, por ejemplo, los diagnósticos, los síntomas de los pacientes de COVID en todo el mundo, y bueno, eso va a sumar mucha información que habría que procesar. Pero es raro ver petabytes de información en un solo hospital o en una red asistencial mediana, ¿no? Un amigo que es el gerente de informática médica de clínica alemana acá en Santiago, en uno de los eventos, estoy casi seguro que fue él, dijo algo que me llamó mucho la atención y me generó mucha risa. Dijo, nosotros estamos hablando de Big Data, ¿no? Pero ni siquiera hemos dominado el Small Data. Y eso es verdad, ¿no? Todavía vemos muchos hospitales y redes y los otros miembros del ecosistema que les cuesta un mundo sacar datos de su información, datos de calidad que le permita tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que más de una persona en la audiencia le tiene que haber pasado que le costó mucho encontrar quizás alguna información o alguna estadística para poder tomar una decisión o una investigación o hacer algún tipo de análisis adicional. Entonces, eso es Big Data, ese es lo que tenemos hoy día funcionando en el mundo y se ve bastante poco en los hospitales. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, creo que es otra historia. La inteligencia artificial es un concepto que también se ha ido mutando un poco, pero siento que menos que Big Data, fíjense. Desde el punto de vista que uno lo sigue viendo como lo que es un set de herramientas que imitan el funcionamiento del cerebro humano. Y a diferencia de Big Data es mucho más tangible, ¿no? Hoy día está lleno de productos de software, hay consultoría, hay expertise, hay roles, e incluso especialistas, ¿no? Ya lo enseñan en las universidades, todo lo que se requiere para poder implementar un sistema de inteligencia artificial o metodologías de analítica más avanzada. ¿Se puede abordar la inteligencia artificial con Big Data? Por supuesto, pero si no se tiene Big Data y solo se tiene Data o Small Data, también, ¿no? De hecho, lo que vemos hoy día, o por lo menos lo que he podido ver yo, desde México hacia el sur, es más Small Data que Big Data y mucha inteligencia artificial. Así que esto es algo que está ocurriendo
probablemente va a pasar a ser una herramienta de uso común. Ustedes pueden leer por ahí que Microsoft Excel ya está incorporando los algoritmos de inteligencia artificial dentro de su producto, por ende vas a hacer una planilla como lo hacemos hoy día para hacer un gráfico y vas a poder quizás hacer una predicción o un análisis más interesante con Machine Learning, ¿no? Así que ese es el estado, y para darle algunos casos concretos y no quedarnos solamente en la teoría, les voy a dejar unos links más adelante ahí en LinkedIn cuando hable de este evento y de esta charla, donde pueden ver el repositorio de data genómica que está hoy día publicado para acceso de cualquier investigador, y son 43 petabytes, ¿no?, de información, es decir, no la van a poder bajar, ¿no?, pero se puede usar. Y ahí van a ir entendiendo todos estos protocolos que existen para conectarse a estas grandes bases de datos y poder hacer investigación. Imagínense que tenemos datos de varias personas ahí, y uno puede empezar a hacer inferencias, ¿no?, que es lo que hoy día ya está incluso comercializado. Uno puede tomarse una muestra, la envía a una empresa que te hace tu análisis de ADN y genera la probabilidad de que puedas contraer alguna de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia. Otro ejemplo que les quise traer es BrainMap de Google. Ellos lo que hicieron también, jugando con esto de este concepto de Big Data, es mapear el cerebro humano. Y generaron esta base de datos de 1,4 petabytes. También es de acceso público, pueden entrar, aparece el cerebro con sus distintas visualizaciones, y obviamente con esos datos uno los puede usar para hacer algún otro tipo de análisis. Y tratando de salir un poco de salud para que se hagan una idea también de cómo nos afecta esto, está Twitter. Hace algunos años Twitter hizo noticia porque tomó todos sus centros de cómputo y los llevó a Google, creo que fue el 2018, si mal no recuerdo. Y en esos tiempos Twitter tenía 300 petabytes de información que quiso llevar a la nube. Yo creo que nadie se puede imaginar 300 petabytes cuánto es, pero créanme que es mucha información. Y uno dice, pero ¿cómo, no? Si Twitter, un tweet es algo cortito, son 140 caracteres, a veces viene con un video, a veces con una imagen, pero bueno, 300 petabytes, ¿de dónde salen, digamos? ¿Ah? Y ahí uno empieza a entender lo que son las redes sociales. Porque no es solamente el tweet, ¿no? Es quién lo vio, cuándo lo vio, a qué hora le vio, le puso like, lo compartió, a qué hora del día. Y uno empieza a generar toda esta cantidad de información que es muy enriquecedora, y uno puede sacar tremendas conclusiones. Piensen ustedes que una de estas redes de predicción de temblores, no sé si lo han escuchado alguna vez, funciona sobre Twitter. Es decir, si es que empieza a detectar un programa en que la palabra temblor o terremoto empieza a aparecer y ser trending topic, te avisa. Entonces, así tú te puedes preparar, quizás no te ha llegado el temblor, pero ya va a llegar, ¿no? Así de potente es este tema, y cuesta manejarlo porque son demasiados datos. Por el lado de la inteligencia artificial, está lleno de ejemplos. La verdad es que aquí podría hacer una charla solo de inteligencia artificial dando casos. En salud yo lo he visto mucho en contactabilidad, ¿no?, lo que es procesamiento de lenguaje natural, es decir, uno habla con un robot, ya sea por correo o por chat, y este robot me va orientando según el caso de uso que yo tenga. Quizás el más común es confirmación de cita, es decir, yo tomo una consulta con un médico para un día y un horario, y este robot me pide que confirme mi cita, porque obviamente el no-show es un problema que tienen todos los sistemas de salud, que es un porcentaje de capacidad que se pierde. Otro uso que es clásico es el de diagnóstico por imágenes. Ha avanzado mucho lo que es computer vision en lo que es inteligencia artificial. Principalmente en radiología, análisis de resonancias magnéticas también. De cierta manera ha funcionado muy bien porque las imágenes tienen buena resolución y en general tienen buena calidad, ¿no? Y por otro lado, los informes son cortos y son todos más o menos parecidos, entonces es fácil extraer desde ahí los datos importantes o los puntos importantes a relacionar con las imágenes, y eso genera bases de conocimiento utilizables, ¿no? También lo hemos visto en dermatología, anatomía patológica y otros. Está bastante avanzado, y quizás el peligro hoy día, que se habla en todas partes, es el de los sesgos. Acá en Chile hablaba con un médico que está dedicado a este tema y estuvo haciendo mucho trabajo con unas bases de datos de rayos X de China, ¿eh? Y la conclusión en corto es que le sirvió poco. Es decir, toda la base de datos de
imágenes de rayos X de tórax chinas con sus respectivos informes, no generaban un buen predictor para las imágenes de tórax de rayos X en Chile. Entonces uno empieza a entender también que hay un tema social y geográfico dentro del análisis que se hace, y hay que tener mucho cuidado para no generar sesgos, ¿no? Pero en general veo que se usa poco. La herramienta está, nosotros nos estamos tratando de acostumbrar en las clínicas, hospitales y centros asistenciales de utilizarlo. Hay un componente cultural que es importante y que quizás es un obstáculo, ¿no?, que tenemos que superar. En resumen, Big Data, son muchos datos. No aplica para todos, probablemente. Sin embargo, creo que hay que abrir los ojos que los datos le llaman que son el nuevo petróleo. Imagínense ustedes los hospitales cuando han logrado hacerle seguimiento a ciertas patologías durante ni siquiera mucho tiempo, 3 años. Eso van, lo muestran en un seminario, hacen un paper, es realmente una información muy valiosa, ¿no? Si es que nosotros pudiésemos invertir un poco más de tiempo y esfuerzo en los centros asistenciales para lograr registrar datos de un poco mayor calidad, conectarlos con datos maestros de buena calidad, de pacientes, de prestaciones, de profesionales, patologías, etc., realmente podríamos sacar conclusiones que pueden ser bastante interesantes. Lo importante, y ese es el segundo punto, es que la toma de decisiones es lo que tenemos que buscar. He visto también mucho piloto y mucho análisis que es entretenido, ¿no?, que se puede mostrar en eventos y todo, pero no te sirve para tomar decisiones en el día a día, y eso me parece que no es muy bueno, porque todos somos pacientes en un momento, y sigue ocurriendo que te atienden igual que de antes, y perdonen que lo diga, pero igual de mal, ¿no? Me hacen esperar, me preguntan de nuevo lo que ya he dicho 10 veces, consulto con varios profesionales y me dan ideas distintas de cuál pudiese ser mi tratamiento. Nuestra industria necesita ir hacia adelante. Porque si es que, no sé, voy a Disney Plus o a Netflix y hago clic y me sale la película, no pasa lo mismo en salud, ¿no? Imagínense, yo pongo play y me dice, perdón, Mickey Mouse no ha llegado todavía, así que tiene que esperarlo 30 minutos, está un poco atrasado, ¿no? Le está tocando la película a otro paciente. No puede ser, ¿cierto? Eh, lo digo un poco en broma, pero a veces se pone serio, ¿no? Está en nosotros, y eso a mí me hace levantarme todos los días de la mañana. Creo que tenemos que arreglar esto, de verdad, y los datos es un componente importante de eso, de tomar esas decisiones y de poder actuar con ellos. Por último, inteligencia artificial, yo los invito a que ya empiecen a incorporarlo. Ahora, no es incorporarlo por incorporarlo, es como decir, aquí hay un martillo, así que por favor todos pongan martillos en su caja de herramientas porque parece que sirve, ¿no? La parte clave de todo esto es saber para qué lo voy a usar, y es lo más difícil. Muchas veces me ha ocurrido que voy a hablar con gente dentro de los hospitales o incluso, como les decía, otros actores del ecosistema, y le hago esta pregunta. Si tuvieras una bola de cristal, ¿ah?, así como mágica, ¿no?, ¿qué le preguntarías? Y la respuesta no está inmediata. Algunos me han dicho un par de cosas sorprendentes, pero en general la respuesta no está aquí. Y es porque ni siquiera nos imaginamos esa posibilidad. Hace muchos años hice, o quise hacer, mejor dicho, un trabajo en la urgencia, en el departamento de urgencia de una clínica. Y me acuerdo que fui donde el médico jefe y le dije, doctor, ¿qué haría si que usted supiese cuánta gente va a llegar mañana y de qué patología? ¿Mm? Y no lo podía procesar. Y me decía, ¿pero cómo? No, pero si eso no se puede, digamos, es imposible. Se lo demostré después. Hicimos un estudio, estuve con unos chicos midiendo tiempos y registrando, digamos, un mes. Hicimos después el simulador y tenía una precisión del 97%, o sea, de verdad muy bueno, y hace muchos años, ni siquiera ocupando inteligencia artificial, sino simulación de procesos. Pero saben que no hubo caso. Entonces, como estamos tan metidos en nuestro día a día, este doctor, siendo que lo encontraba súper interesante,
lo único que estaba tratando de lograr hacer era encontrar cuando se equivocaba el productor. Entonces decía, oye, mira, hoy día, viste, vino más gente de traumatología que lo que dijo el robot. ¿No? Así que no me sirve, no me sirve. Y en el fondo con esa actitud lo termina matando. ¿No? Y finalmente, nada, como muchas de estas cosas se cerró, se registró, se guardó y no se ocupó. Espero que no nos pase eso. Espero que tengamos la posibilidad de liderazgo para realmente hacer que las cosas ocurran y se usen. Y para eso tenemos que tener mucha visión de negocio. ¿Ah? Y yo sé que no se le llama negocio a esto y me disculpan, pero creo que me siguen, ¿no? De cómo funcionan las cosas, de dónde están los problemas, de qué necesitan los pacientes. Pongámonos en los zapatos de los pacientes. Eh, y tenemos esta herramienta a disposición que son tremendamente poderosas. Para terminar, les quiero dejar algunas recomendaciones que yo creo que han sido aprendizajes en mi propio camino, implementando todo esto que les he contado, ¿no? Primero, es que en el centro estamos las personas y no es un cliché, no es algo que uno dice porque está bien, digamos, es lo correcto, y políticamente correcto. Cuando uno va a construir algo nuevo y cuando realmente estamos tomando en serio el desafío de partir por pensar quién va a lograr hacer este cambio acá. Las instituciones de salud, las redes asistenciales, las aseguradoras, las farmacias, las farmacéuticas están con sus paradigmas, ¿no? Haciendo un business as usual que le ha funcionado durante, en algunos casos, cientos de años. No es fácil cambiarlo, no es fácil romper ese protocolo. Entonces uno necesita personas que lo puedan hacer. Personas que sean entusiastas, que sean alegres, positivas, con energía, digamos, bien vislumbradora, y que logren hacer los cambios. Particularmente para lo que es analítica, inteligencia artificial, Big Data, yo pienso que son claves 4 roles dentro de los equipos que ustedes tengan. El primero es el arquitecto, que es el que sabe dónde están los datos, cómo extraerlos y cómo transformarlos para poder después utilizarlos. Segundo está el de gobierno de datos, que es el que va a estar conectando cada uno de esos datos con el negocio, es decir, quién va a ser el dueño del dato maestro paciente, ¿no? ¿Quién va a decidir cuáles son los datos que siempre que el paciente venga al hospital le vamos a confirmar que él es, o ella es quien dice ser? O que el dato maestro prestación esté limpio, o que los diagnósticos que se usen sean de una terminología X, etcétera, gobierno de datos. Tercero, el que genera la visualización, el que genera los dashboards, el que toda esta información la muestra, ¿no? De una manera en que yo la pueda consumir, ojalá en línea, ojalá en el momento, para que de verdad cuando yo esté ahí, en la sala de espera, a alguien le aparezca que estoy esperando hace 30 minutos y que estoy botado en la sala de espera, quizás olvidado, ¿no? Y se haga algo por eso. Y por último, el científico de datos, que hoy día está muy de moda, que ha tomado mucha relevancia porque es una especie de mezcla TI, mezcla matemático, ¿no? Y biotecnólogo, que permite conjugar todo esto y hacer realidad estos algoritmos que predicen y que analizan y que generan tendencias. Luego está el tema de la cultura, creo que hemos hablado un poco, y mi consejo ahí es no luchen contra la cultura porque dice la cultura se come la estrategia de desayuno, hay que ocupar la cultura. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, gestión del cambio organizacional, ¿cómo ocupar la cultura propia que tiene mi institución para lograr mi objetivo? Y eso es un switch que tiene que cambiar el agente de cambio, que espero que sean ustedes mismos. Tercero, calidad de datos. Cuando viene una empresa y dice, oye, hagamos algo interesante, estudiemos esto, inteligencia artificial, y vamos a ver los datos, se encuentran con basura. Y es normal, ¿eh? Y no hay que apenarse porque a todos nos está pasando lo mismo. Pero es un tema a abordar. Y creo que hoy día todos los hospitales al menos debiesen tener una iniciativa de gobierno de datos que trata de llevar esto a que el dato sea de buena calidad, por lo menos los básicos, ¿no? Y por último, la estrategia. Uno siempre piensa, hagamos un piloto, y creo que lo que me han escuchado quizá en algún otro evento, he insistido con esto 1000 veces porque ya pasé por ahí. Odio los pilotos. ¿Ya? Uno hace pilotos y quedan pilotos. No avanzan, no escalan.
el paciente lo seguimos tratando igual, y quizás a un paciente que fue justo a esa área donde estamos haciendo el piloto, le fue fantástico, NPS subió, felicitaciones, pero el resto de la clínica no lo llega, porque la persona que hizo el piloto después se fue, o bajó el interés, o anda a saber tú. Entonces, mi consejo aquí estratégico es pensar en grande. Entonces, esto no es un piloto. Estamos convencidos que vamos a lograr lo que estamos buscando, ese objetivo claro que tenemos, y el piloto es la primera fase. Yo estoy tratando de borrar de mi diccionario la palabra piloto y hablo de fase 1, ¿no? Porque hay más, y después tenemos que seguir. Así que con eso yo los dejo en esta oportunidad. Les comparto 4 lecturas si es que quieren profundizar en este tema. El primero es un paper. Como les digo, voy a publicar los links a todas estas cosas después en LinkedIn, por si es que lo quieren revisar. Es un paper súper interesante que me gustó mucho porque engloba todo lo que conversé de una manera muy bien estructurada. Imagínense que sale en abril de 2022, o sea, no puede ser más predictivo, ¿no? Acaba de salir del horno y está gratis para su descarga. El segundo es la guía para inteligencia artificial en salud, que lo hizo un médico que se llama Bertalan Mesco, que tiene una empresa que se denomina The Medical Futurist, y la verdad es que el tipo es genial. Yo les invito a que lo sigan, ¿no? Está siempre hablando de estas últimas tecnologías aplicadas, buscando casos, mencionando las startups. Realmente muy bueno el contenido que genera esta persona. Tercero es un libro que es general de inteligencia artificial, múltiples industrias, y esto te da ideas para traer cosas quizás de telecomunicaciones, de finanzas, de otros lados, hacia salud. Y el último es Hyperion, que es un libro de ciencia ficción que yo lo encuentro extraordinario, de hecho son varios libros, y que tiene una mirada de la inteligencia artificial que a uno lo deja pensando, ¿no? Así que esa es mi exposición, espero que les haya gustado, les haya dado ideas y por sobre todo los haya inspirado. Muchas gracias. Al contrario, Patricio, gracias a ti. Y tenemos varias preguntas de la audiencia. La primera de ellas es de María Fernanda Gallego Valencia. Para las instituciones con poca madurez de datos, ¿qué herramientas o estrategias son buenas para adquirir madurez en datos con el propósito de llegar a Big Data? Bien, como les mencionaba, Big Data, como muchos datos, no lo veo en nuestros hospitales latinoamericanos en general, a menos que alguno esté trabajando en oncología con genómica, ¿ah? Big Data de petabytes. Ahora, si hablamos como en el sentido más general de Big Data como analítica avanzada, lo que dice la persona a la audiencia es una realidad generalizada, ¿ah? Hasta los hospitales más informatizados tienen tremendos problemas con sus datos. Así que comparto su dolor tremendamente, ¿no? Mi consejo ahí, y por lo menos lo que fui llevando a cabo y que vi algún resultado, como decía en la parte estratégica, es pensar en grande, es decir, yo quiero tener datos de buena calidad y partir pequeño. ¿Sí? ¿Cuál? Primero el paciente, o sea, lo menos mi base de pacientes, porque uno empieza a mirar la base de laboratorio, la de imágenes, el registro clínico electrónico, la página web, y todos tienen distintas bases de pacientes, y eso no puede ser, porque no me deja hacer ningún tipo de análisis. Entonces, si es que yo soy capaz de hacer una priorización de cuáles son los datos más relevantes, me puedo generar un roadmap para ir limpiando. Entonces, por ejemplo, si es que parto por el paciente, sé que no puedo tener pacientes duplicados. Entonces parto por ahí. O veo si es que hay pacientes que tienen 150 años y a quien no le ha pasado, digamos, y que esa persona ya no está, ¿ah? Y sigue estando como válido, digamos, dentro de mi base y no debiese. Entonces, es un trabajo arduo que tiene que enfocarse, digamos, en lograr un objetivo potente, ambicioso, pero de verdad es algo de años y años, es una iniciativa. Y por eso yo digo que cuando voy a los hospitales, hablo con los líderes, digamos, siempre les pregunto si están armando algo para limpiar sus datos, porque ya es hora, ¿no? Gracias. Segunda pregunta. Los costos en estas tecnologías son una barrera grande. ¿Cómo se ha superado esta situación en LATAM? Ah, qué buena. Uy, lo he visto todo, pero quiero decir que en esto sí tengo buenas noticias, porque
gente muy cercana, digamos, y que otras personas que no son cercanas, pero que sigo aquí en las redes sociales, que están dedicados mucho más que yo en esto, la verdad es que lo hacen con papel y lápiz, digamos, figurativamente hablando. Es decir, está lleno de herramientas gratuitas. Big Data es difícil. Es gratuito también. Tú cuando entras a Hadoop, a Spark, ves que los puedes bajar, digamos, es de Apache, open source. Pero por supuesto que cuando tienes los recursos puedes comprar herramientas prehechas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una empresa que se dedicó a eso que les comenté de poder predecir la demanda de urgencia, y eso va a tener un costo que quizás no lo van a poder atender. Pero si es que ustedes hacen un curso, o alguno de su equipo hace un curso de inteligencia artificial o de analítica, les van a enseñar a ocupar todas estas herramientas que uno baja de internet, ¿no? Entonces, creo que el obstáculo no va a ser bajo ninguna circunstancia el dinero. Si es que uno empieza desde algo acotado, por ejemplo, de un departamento clínico, no debiese haber ningún problema mientras esté digitalizada la información. Obviamente, si estamos funcionando con papel, es un salto llegar y instalar un sistema donde uno pueda registrar que claramente lo tenemos que hacer, ¿eh? Ya no podemos seguir con papel. Eso ya es impresentable. Y espero que todos sí estemos entrando en esa dinámica de tratar de digitalizar los registros. Gracias. En diferentes ponencias se ha hablado de cambio organizacional y transformación. ¿Cómo mostrar resultados que eliminen los pilotos y podamos llevar a la alta gerencia esto como una prioridad? Ay, me encanta esa pregunta. Te agradezco mucho. Cuando uno es agente de cambio en una organización, tiene un desafío que es el león que uno se enfrenta. Y ese león se llama ego, ¿ya? Y la gente de cambio tiene que ser el vencedor del ego, porque si no, no lo puede hacer nadie. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando voy a hablar con otro, me pongo en sus zapatos, pero de verdad. No porque lo estoy mirando de afuera y estoy juzgándolo, sino que honestamente digo, wow, ¿ya? Esta persona está pasando por ABC, ¿ya? ¿Qué significa eso? Y este es el secreto de la gestión del cambio, ¿eh? Esta es la receta de la Coca-Cola de la gestión del cambio. eh, el sentido. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes se preguntan, para mi director general, o mi director médico, o mi gerente de finanzas, no sé, el que sea, ¿por qué le va a encontrar sentido a esto? ¿Mm? Y yo puedo pasarme la vida entera tratando de convencerlo, y no lo voy a lograr. Entonces, lo que hay que hacer ahí, y la manera de hacer esta gestión de cambio organizacional, es conocerlo, ¿no? Conocer al director general. A ver, ¿en qué le está ocupando la mente al pobre director general? Que está vuelto loco con 1000 problemas que tú no te imaginas, ¿no? Bueno, entérate, entérate. Ve lo que le está pasando hoy, a lo que le está dedicando hoy, qué pasa con el directorio, qué pasa con las aseguradoras que no le están pagando, qué le pasa con los pacientes que lo están demandando, qué le pasa con los jefes de departamento que le están pidiendo más dinero, más recursos, más equipos, más espacios, más pabellones. ¿Cómo maneja eso? ¿Dónde le está apretando hoy día el director general del hospital? Y ahí tú entras, ¿no? Tú dices, a ver, ¿cómo le puedo resolver los problemas que tiene el director o la directora con este tipo de herramientas? Y ahí es donde entro. Entonces yo no le voy a vender la inteligencia artificial. Yo voy a darle una idea que se me ocurrió para resolver un problema que tiene, ¿no? Y la herramienta le va a importar nada. Va a decir, ok, hazlo, adelante, ¿qué necesitas, no? Y así es como se resuelve esto. Yo se los digo, ya aprendizajes de la vida haciendo cosas distintas. Hay que ponerse los zapatos del otro, y de verdad, porque el otro es muy inteligente, ¿eh? ¿Ah? La otra es muy inteligente. Y si es que tú estás viendo que le estás vendiendo algo que no es, se va a notar, ¿ah? Y no te va a hacer caso nunca más. Entonces, hay que luchar contra ese ego y ponerse los zapatos del otro, aunque sea un gerente, ¿no? Un director. De acuerdo, gracias. Dice Lucy, ¿cuál considera que es la mejor forma de prepararnos desde la academia para encarar un proyecto de Data Analytics o Data Science? Mm. Yo pienso que lo que nos está ocurriendo hoy día en el mercado laboral y en nuestras propias carreras profesionales de cada uno de nosotros, los que estamos acá, es que cada vez menos es ir a estudiar algo y cada vez más es educación continua, ¿no? Y resulta que hoy en día
uno entra a plataformas como la del MIT o LinkedIn o Coursera o todas estas que son gratuitas y está lleno de cursos de lo que estamos hablando en esta charla, pero repleto. Entonces me podrían decir, oye, ¿cuál me recomienda? No me atrevo a ninguno, son todos muy buenos. Yo creo que lo importante para uno es entender dónde está, ¿no? Por ejemplo, quiero entenderlo a nivel gerencial, bueno, entonces me busco uno para gerente, que me va a explicar muy desde arriba, desde el punto de vista del negocio y de las posibilidades. Quiero hacer, quiero construir, bueno, entonces tengo que hacer algo que sea, obviamente, hands-on, ¿ah? Que tenga un profesor que me haga ejercicio y que me los corrija y que me dé feedback, que es totalmente distinto. Ahora, si es que quiero dedicarme a esto y le encuentro mucho sentido, hago un diplomado en cualquiera de las universidades que tengan en sus países y estoy seguro que van a ser excelentes, ¿no? Todas aplican. Mi recomendación, busquen en Coursera y se pueden hacer un curso online gratis, digamos, y para entender si es que les gusta realmente o no, y después, bueno, ya tendrán la vida para seguir aprendiendo. Patricio, quedan dos preguntas más, pero por cuestiones de tiempo debemos seguir en el programa. Te pediría, nosotros como comité te las haremos llegar y que las pudieras responder. Encantado. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Fue un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ti.